acta de la sesión 96 y 97 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Un oficio de fecha 15 de julio del director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitana, señor Roberto Acosta, mediante el cual da respuesta a una consulta de esta comisión sobre las instalaciones de un jardín infantil ubicado en calle El Descanso número 690 en el barrio longitudinal de la comuna de Maipú, que ha estado abandonado desde el año 2016, pese a haberse completado su construcción. Además, adjunta un certificado de avalúo fiscal detallado. Y en segundo lugar, un correo del 22 de julio de la directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, señora Paulina Fernández, mediante el cual solicita audiencia para exponer en esta comisión en el marco de la discusión de la ley de armonización sobre la situación de los jóvenes egresados de residencias de protección. Esa es toda la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Secretario, con respecto a la segunda solicitud, el correo de la directora de la Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, señora Paulina Fernández, no sé si ella había solicitado ya anteriormente audiencia, porque me da la impresión que ella quedó sin exponer dentro de las audiencias solicitadas para el proyecto de armonización. Vamos a Si chequear. lo puede chequear, y si es así, lo podemos revisar para que le podamos, porque reitera nuevamente solicita audiencia para Ahora, poder exponer la sí, comisión. presidente, en todo caso, ya hoy día expira el periodo de audiencia. Con la discusión general, hoy día se vota la idea legislar, de modo que no sería posible de todas maneras ya recibirla en audiencia en esta etapa de la discusión. Y solo secretario, que tengo la duda si efectivamente ella quedó pendiente, y si es así, ver la posibilidad de poder recibirla, porque entiendo que quedó pendiente. Bueno, antes, no desde que yo asumí la presidencia, pero estaban solicitando esta audiencia desde mucho antes. Y si es así, poder verla. Gracias, secretario. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? ¿No? Ya. El orden del día, entonces. La presente sesión tiene como objeto continuar con el debate en general del proyecto de ley sobre armonización de la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, Adolescencia y modifica normas generales que indica a la ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín número 15351-07. Por tal motivo nos acompaña la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva Villalobos. Señora Verónica, tiene la palabra. Ya, gracias. Gracias, presidenta. Les decía que si bien cuando llegó el proyecto de la ley de armonización a esta comisión, la ministra hizo una breve presentación acerca de los elementos centrales que tiene la propuesta. Yo quería simplemente, de forma breve, poder recapitular acerca de cuáles son los elementos centrales de la ley de armonización y cuál es el origen que tiene esta propuesta. No sé si, como decía la presidenta, este es un proyecto de ley que, precisamente como su nombre lo indica, pretende armonizar tres normativas legales que se relacionan con el sistema de protección a la niñez. Y básicamente uno de los elementos que están acá y que es importante tener en consideración es que las tres leyes que es necesario armonizar son la ley de garantía, más las dos leyes que rigen el funcionamiento y la operación del Servicio de Protección Especializada. Y esto es bien importante porque el alcance que tiene este proyecto de ley es precisamente la disposición de la ley de garantías, que resultó ser posterior a las dos leyes del Servicio de Protección Especializada. Hago un foco en esto
porque en realidad lo que pasó es que la ley marco, que es la ley de garantía, ¿verdad? Que es el marco para todas las acciones que dicen relación con protección a la niñez, terminó siendo aprobada después de las dos leyes que rigen al Servicio de Protección Especializada. En esa lógica, el legislador incorporó en la ley de garantía una norma que indica que es necesario generar este proyecto de ley de armonización de manera de poder, digamos, hacer conectar mejor la ley de garantía y sus principios y sus orientaciones con las dos leyes que rigen al servicio, que es la ley que efectivamente crea el servicio y le da su composición interna y sus tareas, y la ley de aporte financiero, que es la ley en el fondo de financiamiento de los programas del Servicio de Protección Especializada. Este proyecto de ley de armonización, además, ha tenido en el proceso yo diría, ventaja de poder tomar en consideración en las normas y en las indicaciones que se discutieron en el Senado, de poder tomar en consideración la experiencia de implementación tanto de la ley de garantía como de las dos leyes del servicio. Por lo tanto, no es una armonización solamente en función de las normas como quedaron estructuradas, sino que hemos considerado con detalle la experiencia tanto de la implementación de la ley de garantías como de las dos leyes del servicio. Por lo tanto, hay muchas cosas con las que ustedes se van a encontrar en términos de disposiciones que estamos sugiriendo en la ley de armonización que realmente provienen de la experiencia de implementación y no solamente de la armonización, digamos, de los textos de todas estas leyes. La implementación del sistema de garantías, como ustedes bien saben, está definida como una implementación que es progresiva, que se va haciendo en el tiempo. Hay un plazo, ¿verdad?, para que efectivamente el sistema de garantías esté debidamente instalado y funcionando. Y esto tiene que ver con un cambio muy significativo en la forma de comprender la protección de los niños, en el sentido de una reforma hacia el bienestar integral de los niños, más que simplemente un conjunto de programas y un conjunto de proyectos o de intervenciones que se realizan. Este sistema de garantía requiere un conjunto de reformas legales, establece el funcionamiento de mesas de articulación interinstitucional para poder organizar la provisión de servicios a los niños, tanto en el nivel local como en el nivel regional y nacional. Establece la creación y el funcionamiento de las oficinas locales de la niñez. En el caso de las oficinas locales de la niñez, nosotros, el gobierno tomó la decisión, el presidente tomó la decisión de adelantar el plazo legal y reducirlo, digamos, en prácticamente casi 2 años, es decir, las oficinas van a estar instaladas prácticamente 2 años antes del plazo legal. Y esa es una decisión política que se tomó pensando en la importancia que tiene tener los servicios disponibles a los niños a la brevedad y no esperar los 5 años, ¿verdad?, que daba la ley de garantía. En este momento, las oficinas locales que están funcionando son alrededor de 300. Nos queda la instalación durante el segundo semestre de las 45 restantes para poder cumplir con la meta de tener las oficinas funcionando en diciembre. Y además, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que hemos tenido algunas oportunidades de conversar con ustedes también sobre esto, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción, que es una norma legal de la Ley de Garantía, ya está funcionando, está aprobada, está tomada de razón de la Contraloría y tiene un plazo de implementación hasta el año 2032. Respecto específicamente de las reformas legales, hay cuatro elementos que son centrales y que se conectan, digamos, con la implementación del sistema de garantía. Por una parte, esta ley de armonización, que como les decía, conecta, digamos, los cambios o los ajustes que hay que hacer en la ley de garantías y en las dos leyes del servicio. El proyecto de ley de adopción que ya está aprobado y ya pasó por todo el trámite. Ustedes saben que eso pasó bastante tiempo en discusión. Eso ya se aprobó, entiendo que está todavía, no sé, en el Tribunal Constitucional porque tiene normas de quórum calificado.
pero debería estar próximo, ya yo creo que lleva como un mes en el Tribunal Constitucional, si no me acuerdo mal. La ley de tribunales de familia, de reforma o de ajuste a los tribunales de familia, que es algo que está llevando el Ministerio de Justicia y que es muy importante también para completar el sistema de garantía. ¿Por qué es tan importante la ley de tribunales de familia? Básicamente porque se aclaran en esa ley cuáles son las materias que le corresponden a la protección administrativa a través de las oficinas locales de la niñez y cuáles son las materias que son de vista exclusiva de los tribunales de familia. Y por lo tanto eso es muy crucial para el funcionamiento, ¿verdad?, de una buena articulación entre el Poder Judicial y las oficinas locales de la niñez. Y además estamos trabajando en un anteproyecto para poder formalizar de mejor manera el rol de la persona que coordina la oficina local de la niñez, que ya veremos más adelante que, digamos, ahí hay algunas falencias en términos del el nivel o las atribuciones que esa persona tiene y su capacidad para poder negociar y para poder trabajar en conjunto con los tribunales. Respecto del... ¿Estás pasando? Todo? Ok, ¿cuáles fueron los principales ajustes que se realizaron en el primer trámite, digamos, de este trabajo, en la primera fase? El concepto de protección integral en la ley de garantía, dentro de lo que hace es una distinción en las sedes donde esta protección integral ocurre. Hasta la ley de garantía, la única sede de protección de los niños era la sede judicial. Es decir, cualquier materia que se relacionara con niños tenía que ser tratada en los tribunales de familia, desde casos simples hasta los casos más complejos. Lo que hace la ley de garantía es crear una nueva sede, que es la sede administrativa. Es decir, hoy día coexisten la sede judicial a cargo de los tribunales de familia y la sede administrativa a través de las oficinas locales de la niñez en cada una de las comunas administradas por las municipalidades. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque hay muchas situaciones de los niños que pueden ser perfectamente atendidos en una sede administrativa sin necesidad de judicializar situaciones que no requieren, en estricto rigor, no tienen un valor agregado, que vayan a la sede judicial. Y el propósito, que está incluso en el mensaje de la ley de garantías, ¿verdad?, es desjudicializar la relación que tiene el Estado con los niños. De manera que hay un conjunto de materias respecto de situaciones de riesgo o de vulnerabilidad de los niños que no necesitan ser tratados en la sede judicial ni por un juez de familia, sino que son tratados en la sede administrativa. Y lo segundo es que la protección integral también reconoce que hay una protección universal, es decir, a todos los niños que residen en el país, y una protección especializada que se relaciona con los niños que tienen vulneraciones en sus derechos. Entonces, lo que hace la ley de garantía, es decir, aquí tenemos un sistema que protege a todos los niños, no solamente a aquellos que son vulnerados en sus derechos. Tenemos un sistema especializado para los niños que tienen vulneración en sus derechos y para eso se crea el sistema de protección especializado y las otras dos leyes. Y además tenemos estas dos sedes que coexisten, que son la sede administrativa y la sede judicial. ¿Cuáles son los aspectos que se mejoran y que están en el primer trámite? En la ley de garantía, específicamente, ¿qué es lo que cambia o se mejora en la ley de garantía? Primero, la definición y la forma de funcionamiento de la OLN. Y esto es bien importante porque la ley de garantías tiene, digamos, la ley de garantías establece a las oficinas locales de la niñez como una institucionalidad local, como la institucionalidad local para trabajar la protección administrativa y la protección universal de los niños. Sin embargo, la forma en la que esto se expresa en la ley de garantía tiene más cara de un programa social con transferencia de recursos anuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante
digamos, darle mayor robustez a esta institucionalidad a nivel local, en el entendido que además es la Oficina Local de la Niñez la que dicta medidas de protección administrativa, que son medidas vinculantes. O sea, no es hoy día el juez el que le dice a una institución o le dice a los padres de los niños que tienen que hacer A, B o C, sino que en algunas materias, sobre todo en los casos que son más difíciles, es la Oficina Local de la Niñez la que tiene atribuciones para dictar medidas de protección administrativa que son vinculantes, ¿ya? Tanto para instituciones como para personas. Y por lo tanto ahí hay un elemento, yo diría que los cambios que se han incorporado o las normas que se han ajustado le dan una mayor robustez a una institucionalidad local que tiene que entenderse como tal y no tiene que entenderse como un programa que entra y sale, digamos, de una municipalidad. Adicionalmente a eso, se ajusta también los procedimientos ante el incumplimiento de las medidas dictadas por la OLN. La OLN en algunos casos, la OLN tiene distintos niveles de intervención, pero en algunos casos dicta medidas de protección que son administrativas y por lo tanto lo que se hace es incorporar una mayor claridad en términos del procedimiento con esas medidas. Cuando el caso no funciona o no está respondiendo con la medida de protección administrativa, ¿cuál es el camino para que eso se eleve a una medida de protección judicial? De manera que la protección administrativa y la protección judicial son paralelas, pero en algún punto pueden conectarse porque una medida de protección administrativa no está funcionando y ya llegó el momento entonces de que al no estar funcionando eso se judicialice. Pero lo que se trata de hacer es evitar que los casos lleguen al Poder Judicial. Esa es un poco la idea y por lo tanto se afina en los artículos que ustedes ven ahí, se afina y se esclarece más el procedimiento. La ley de garantía dice poco respecto de, digamos, de la forma en la que se relacionan las dos sedes, tanto la administrativa como la judicial. Por otra parte, dentro de las tareas que tiene la Oficina Local de la Niñez, entre varias otras, la ley le asigna la tarea del seguimiento de los niños que egresan de la protección especializada, de los niños que egresan de programas del Servicio de Protección Especializada. En general, la ley de garantía en esta materia es bastante vaga, solamente señala de que hay que trabajar, o sea que en el fondo una población objetivo de la Oficina Local de la Niñez son los niños que egresan de programas del servicio. Incluso no dice programas, egresan del Servicio de Protección Especializada. Lo que estamos haciendo en la ley de armonización es aclarar y conectar con el ciclo vital del niño, ¿verdad? Es muy diferente lo que yo tengo que hacer con un niño que egresa de un programa, por ejemplo, qué sé yo, de prevención del maltrato o de tratamiento del maltrato infantil, a un niño que egresa porque cumplió 18 años y tiene que salir de una modalidad residencial. Son dos atenciones completamente distintas y por lo tanto lo que hacemos ahí es aclarar esos elementos también. El cuarto aspecto es que la ley de garantías contempla dentro de la propia Oficina Local de la Niñez un procedimiento de tutela administrativa, es decir, un mecanismo que permite identificar situaciones que ocurren en el territorio sobre las cuales se puede interponer una tutela administrativa a una institución o a una organización en el territorio. Voy a dar cualquier ejemplo. Nosotros hay un reglamento de tutela administrativa, pero la tutela administrativa no está siendo demasiado usada por las oficinas locales. Cosas como se identifica en un territorio que hay un problema, ¿no es cierto?, un foco de infecciones con la basura en un determinado lugar y podría ser que se interponga una tutela administrativa, no sé, a la dirección de aseo de la municipalidad, etcétera, para poder visualizar esos problemas, que no es lo mismo que tratar los casos de esos niños. Y por lo tanto, el procedimiento también aquí se especifica en el proyecto de armonización. O sea, es mucho más claro, entendiendo que la OLN es la que recibe esa tutela y la tiene que gestionar. No es que la OLN tenga que interponer ella la tutela.
Por el otro lado, ustedes saben, lo hemos comentado en otras ocasiones, hay todo la ley de garantía establece todos unos niveles de coordinación territorial. Entonces están las mesas de articulación comunal, las mesas de articulación regional, la mesa de articulación nacional, cómo digamos, las cosas que no resultan a nivel local, se pasa a nivel regional. Hay todo un circuito ahí de coordinación y el servicio, además, las leyes del servicio, además contemplan un homólogo de esas mesas, pero específicamente para casos del servicio. Entonces tenemos en paralelo todo el sistema de coordinación interinstitucional de la ley de garantía y además un sistema de coordinación interinstitucional del servicio de protección especializada. En la práctica son 2 comisiones por nivel, prácticamente con los mismos integrantes, porque no hay más variedad institucional. De hecho, la Comisión de Protección, digamos, especializada es un subconjunto de las mesas de la Ley de Garantía, y lo que estamos haciendo acá es reorganizar eso en el sentido de facilitar que en realidad el tema de la protección especializada sea un subconjunto de la mesa interinstitucional y no tener que repetir y repetir cada una de las cosas. ¿Por qué señalo esto? Porque todo esto además tiene todo un ritual. Las mesas tienen que tener sus actas, esas actas tienen que publicarse en transparencia, o sea, pasan. Entonces, la idea es ser más racionales y poder en el fondo trabajar mejor el tema de la coordinación interinstitucional. Y por otra parte, el otro elemento que es importante es el tema del derecho a la participación de los niños. La ley de garantías crea los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes en el nivel local y determina un consejo consultivo nacional. La ley de garantías no contempla la instancia regional de participación infantil. Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Un reglamento, etcétera, donde se articula esto. Entonces estamos haciendo algunas modificaciones acá. Por alguna razón, los integrantes del Consejo Consultivo Nacional son 10 en la ley de garantía, asunto que no permite que haya representación de todas las regiones, porque 10, entonces lo que estamos haciendo aquí es ajustar mejor eso, formalizar los consejos regionales y poder en el fondo perfeccionar los mecanismos de participación infantil que están funcionando bastante bien en la experiencia que tenemos hasta acá. Respecto de la ley del servicio, de las leyes del servicio, también estamos, digamos, sugiriendo en esta fase algunos cambios o algunos ajustes en la propia ley del servicio. Hoy día la subsecretaría supervisa el actuar del servicio en general, en una, digamos, amplia, y la ley dice que fiscaliza y supervisa únicamente a las modalidades de administración directa del servicio, es decir, las modalidades residenciales y las modalidades de familias de acogida que son de administración directa del servicio. La subsecretaría hoy día no tiene la posibilidad de fiscalizar o supervisar a los programas que son ejecutados por organismos colaboradores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ley determinó que la subsecretaría supervisa el servicio, supervisa la administración directa del servicio, pero es el servicio el que supervisa a los organismos colaboradores. Y eso produce bastantes dificultades, ¿cierto? Porque hay veces que si se trata de conflictos de interés, también pueden haber conflictos de interés, en fin, y por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es poder, digamos, regular mejor, tener la posibilidad de hacer supervisiones de emergencia, incluso nosotros como subsecretaría, y no esperar que el servicio, digamos, opere todos los procedimientos que tienen de supervisión y fiscalización. Yo quiero además aclarar que si bien la ley usa la palabra fiscalizar, nosotros no tenemos ninguna facultad fiscalizadora. O sea, aunque se usa la palabra fiscalizar, la subsecretaría no tiene ningún poder de fiscalización en términos de las sanciones. Lo que sí estamos haciendo acá es que los procesos sancionatorios que tiene el Servicio de Protección Especializada respecto de su supervisión y de la ejecución de los programas se están en este proyecto de ley, se organizan mejor, se aclaran
y por lo tanto se especifica cuál es el proceso sancionatorio. Estaba repartido en distintos artículos. Nosotros lo que hacemos es organizarlo de manera de que todo el mundo entienda clarísimo cuáles son, a qué se exponen, digamos, las organizaciones colaboradoras con estos procesos sancionatorios. Estaba bastante suelto, lo que se hizo fue ponerlo de forma más ordenada. En el rol de supervisión y fiscalización de la subsecretaría, lo que hace el proyecto es definir el rol de supervisión respecto del servicio y la fiscalización técnica y administrativa que va a hacer sobre el cumplimiento del servicio. Esa es un poco la idea, dejar sumamente claro que una cosa es supervisar los programas, un programa en particular, y otra cosa es la supervisión técnica del funcionamiento del servicio en su globalidad. Respecto de la ley de aporte financiero, que es la tercera ley que entra, digamos, dentro de este proceso de armonización, se identificaron, entre varios otros, pero se seleccionaron 4 problemas que han estado apareciendo de manera muy sistemática, diría yo, en la implementación. El primero, hay funcionarios y funcionarias que siendo sancionados por el servicio, por incumplimiento, incluso por problemas de probidad, etcétera, siendo sancionados por el servicio, transitan del mundo público al mundo privado en un mundo privado para ejercer las mismas funciones porque es un mundo privado que ejecuta programas del servicio. Y eso es muy complicado, ¿cierto? O sea, es muy complicado que el servicio sancione a un funcionario y ese funcionario luego aparezca como contraparte en la prestación de un servicio en un organismo colaborador. En la práctica haciendo lo mismo, pero desde el mundo privado. Por lo tanto, lo que se agrega acá es una nueva incompatibilidad que de alguna manera limite esta posibilidad de que una persona que sale de un programa del servicio sea contratado por el sector privado para hacer exactamente lo mismo. Entonces se agrega ahí una nueva incompatibilidad. Lo segundo es que no había una prohibición explícita en términos legales para el consumo de drogas y alcohol de los trabajadores y trabajadoras del servicio, sobre todo aquellos que prestan, digamos, que son de cuidado directo de niños. Obviamente esto está, digamos, es una conducta incorrecta que se puede sancionar, etcétera, pero dado que hay bastantes otras causales, nos pareció que era importante ser explícito en esta prohibición legal, o sea, darle nivel de prohibición legal al consumo, con lo que implica la incorporación de un mecanismo de control. Porque si hay una prohibición legal, tengo que, digamos, controlar que esto no esté pasando y nosotros pensamos que eso también es un elemento sumamente importante de considerar. El tercer problema es que en los procesos de evaluación de los programas y en los procesos de auditoría, no se incorporaban las recomendaciones de otras instituciones en las evaluaciones del servicio y de sus programas. Lo que hace el proyecto es ser explícito en la consideración de los informes de la Subsecretaría de la Niñez, en el rol que le corresponde a la Subsecretaría, y además se incorpora, digamos, la consideración de los informes de la Defensoría de la Niñez también de forma explícita. De manera que una evaluación, para que esté completa, tiene que considerar estos elementos adicionales y no una evaluación solamente interna. Y por último, el servicio todavía tiene organismos que se llaman coadyuvantes, que no están acreditados, que prestan servicio, no forman parte del proceso de acreditación, son organizaciones privadas sin fines de lucro, muchas de ellas de carácter religioso, que tienen una trayectoria muy larga de trabajo con niños, pero que están en esta categoría de organismos coadyuvantes a los cuales no se les transfieren recursos porque no están acreditados. Sin embargo, se hacen cargo de la protección de niños. Lo que hace la ley, o sea, no están dentro de la ley de financiamiento, pero se hacen cargo del cuidado de los niños.
Y la ley no contemplaba ningún tipo de fiscalización ni ningún tipo de supervisión a esos organismos. De hecho, el año pasado y el año antepasado hubo bastantes problemas con dos organismos, digamos que claro, dado que no se les entregan recursos, no se supervisan. Sin embargo, las condiciones en las que estaban los niños eran bastante precarias. Por lo tanto, lo que se dice aquí es que se va a poder fiscalizar y supervisar a estos organismos que no cuentan con recursos del Estado. ¿Cuáles son los... Con esto ya termino. Ahí estamos. Básicamente, solamente para cerrar, lo que tenemos que, digamos, la expectativa de este segundo trámite es básicamente volver a revisar cómo estas tres leyes, identificar si hay otro, ustedes han recibido invitados, digamos, que también han hecho ver algunos elementos que no necesariamente están considerados de la forma en la que esos invitados quisieran. Entonces, la idea es que volvamos a mirar con algún detalle cómo funcionan estas intersecciones entre la ley de garantías, la ley del servicio y la ley de aporte financiero. Con esto termino, Presidenta, simplemente diciendo que hay que tener bastante claro cuál es el alcance del proyecto de armonización. El proyecto de armonización tiene ese alcance, armonizar lo que hay, no necesariamente crear cosas diferentes, digamos, de las que existen, porque ese sería otro proyecto de ley. Entonces, esa es la síntesis de cuáles son los cambios principales que el proyecto de armonización aporta a estas tres leyes. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Diputados, ¿alguien quiere hacer alguna consulta respecto a la presentación? Diputada Claudia Mix, tiene la palabra. Ya, ahí sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria, siempre muy bienvenida en esta comisión. Y también agradecer la exposición, está muy clara. Tengo solo dos dudas. Cuando plantean en la exposición los problemas-solución, respecto de, en el fondo, las limitantes que tiene hoy día la subsecretaría para efectos de la fiscalización, respecto de las OCAs, ¿verdad? Que hay un intermediario que en el fondo sería el servicio quien Correcto. podría fiscalizar. Pero cuando lo plantean como un problema y después lo plantea como una solución, me quedó la duda, ¿eso se corrige en la mejora? Ustedes ahora van a poder fiscalizar directamente a las OCAs. Esa está en esa es la primera, van a ser las dos. Sí. Ya, para que lo pueda especificar más, porque creo que, y lo he dicho varias veces en este espacio, la mayor vulneración ha ocurrido en las OCAs, por tanto no es un problema del que nos podamos no hacer cargo, y por tanto sí me preocupa que quede muy claro de que con la modificación de la ley, con esta ley de armonización, a la ley de garantía va a permitir efectivamente que eso ocurra. Eso es lo primero. Y segundo, también en el limbo en que están estos organismos coadyuvantes, Sí, la palabra a ver, independientemente de que no reciban recursos del Estado, ¿no? ¿Cómo, de qué manera, qué es lo que ustedes van a fiscalizar ahí? Me gustaría que se especificara más, porque independientemente de que no reciban recursos, trabajan con niños y niñas y adolescentes, por tanto, igual es un riesgo latente. Eso me gustaría que pudiera especificar más cuál es la línea de fiscalización que van a tener estos organismos. Me refiero al personal, qué sé yo, independientemente de los recursos. Esos dos por ahora, presidente. Diputada, yo también le quiero hacer una consulta, subsecretaria. Ya. Diputada Humada y después yo. Ahora sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, me sumo
a los saludos, a los vocativos de la diputada Mix. Justamente el día de ayer nosotros estábamos hablando en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de lo que ocurre en los sistemas con la entrega de información, o sea, cómo se cruzan los entes para tener la información, y en este caso algo muy importante que tiene que ver con nuestros niños, con las organizaciones que están relacionadas, con las que reciben recursos y con las que no. Entonces, yo quiero hablar de si en alguna parte tenemos eso, el sistema que cruza información, cómo es que vamos a saber dónde, cuándo, cómo están los niños, si es que vamos a tener una información directa, porque la idea, aprovechando la instancia, es ver si es que podemos, si es que está la necesidad de poder hacer ese tipo de mejoras, si es que lo vio la subsecretaria o desde el Ministerio en general, para poder nosotros aportar, porque muchas veces cuando no está la información ocurren cosas y nos enteramos demasiado tarde. Y eso es lo que no queremos, sobre todo por nuestros niños. Así es que yo creo que ese es un tema que a veces se pasa, pero yo creo que es muy importante. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputado, ¿algo más? ¿No? Diputado Juan Carlos Beltrán, tiene la palabra. Muchas gracias, estimada presidenta. Saludo por su intermedio a la señora subsecretaria, a mis colegas parlamentarios y por supuesto a los funcionarios de la corporación que nos permiten poder trabajar en esto. Por su intermedio, presidenta, la señora subsecretaria, me gustaría saber, porque ella me decía que no tienen fiscalización sobre los niños, particularmente en algunos aspectos. Yo tengo un caso de la región de la Araucanía, represento la región de la Araucanía, particularmente que creo que se están vulnerando bastante los derechos de los niños. Y en ese sentido, me gustaría poder, por su intermedio, presidenta, lograr una audiencia con usted, subsecretaria, para plantearle en forma directa esta situación que considero bastante delicada y muy relevante, porque son menores de edad. Eso nomás, señora presidenta, muchas gracias. Diputado Celedón tiene la palabra. Buenos días. Me llama la atención que todos estos cuerpos legales que son relevantes parten con definición de principio. Algunos más extensos que otros. Pero creo que esto, para que haya una política clara, debe ser armonizado en términos de que tener un cuerpo normativo y de principios que sean armónicamente desarrollados por todos los órganos del Estado, digamos, que intervienen en este tema. Y eso me da la impresión de que no está dentro del, por lo menos del mensaje, la armonización de este aspecto, que yo creo que es muy importante porque debe guiar además a los órganos del Poder Judicial en la toma de decisiones en relación a los niños. Tener una sola política de Estado en relación a un tema tan delicado. Esa es una primera sugerencia. Segundo, igualmente, creo que es muy importante el trabajo en equipo de los órganos, de los ministerios, más los diputados o asesores legales, en términos que nos permita hacer una contribución efectiva a lo que se propone con esta ley, digamos, que es un mandato legal, es la armonización. Me llamó la atención que el gobierno recién instalado haya cumplido
oportunamente a los 6 meses, con este mandato que recibía de la ley 21.430. Esas son dos sugerencias, que tengamos una, como le llaman hoy día, robusta definición de principios que oriente a todos los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial. Y segundo, tener un sistema de trabajo que nos permita hacer un aporte efectivo a esta ley. Ya, diputado. ¿Hay alguna otra consulta? Diputada Mix, la última porque ya nos quedan como 15 minutos solamente. Es que me di cuenta que se me había pasado una, pero es cortita. Respecto al registro, o sea, eso quiero saber si se crea un registro por la incompatibilidad de personas que hayan prestado servicio en el sistema público y pasen a las OCA. Va a haber un registro único donde van a quedar ahí las personas sancionadas para tener más claridad de si tuvieron un paso por el sistema público con algunos problemas al que las OCA van a poder acceder a este registro. ¿Ustedes lo van a tener? ¿Cómo va a funcionar eso? Gracias, subsecretaria. Bueno, ¿tiene alguna consulta? Diputada Acevedo. Sí. Con respecto a lo mismo que está diciendo la diputada Mix, se supone que las personas que tienen alguna situación, digamos, que han sido llevadas a un sumario, después han sido suspendidas en sus cargos, dura 5 años, ¿ya? Esto que se está planteando ahora va para igual para aquellas personas que ya han cumplido esos 5 años y que puedan nuevamente poder postular algún cargo, ya sea en el ámbito público o privado. Lo pregunto porque además puede que ocurra esa situación en ese ámbito, solamente una consulta para que lo vayamos viendo. Gracias, diputada Acevedo. Subsecretaria, primero agradecerle la presentación, fue muy clara, precisa en términos generales lo que significa el proyecto de armonización. Yo tengo dos dudas, sí. La primera tiene que ver con formalizar los consejos regionales. Una cosa es formalizarlo y otra cosa es qué tan resolutivos son los consejos regionales en términos de alguna decisión. Y lo segundo es con respecto a los órganos coadyuvantes no eran fiscalizados y que ahora la solución es que indica que se podrán fiscalizar y también supervisar, inclusive aquellos organismos que no cuentan con, lo decía un poco también la diputada Mix, que no reciben financiamiento del Estado. Pero esa fiscalización, ¿qué tan también resolutiva es frente a alguna acción que permita una toma de decisión? Porque fiscalizar, pero ¿de qué manera? Si finalmente no reciben o no están bajo ningún financiamiento del Estado. ¿En qué cambia el problema? ¿En qué cambia con la solución? Porque antes no eran fiscalizados y ahora sí van a ser con respecto a la ley de armonización. Gracias. Respecto de tal vez partir por los comentarios del diputado Celedón. Efectivamente, el cuerpo normativo de principio está en la ley de garantías propiamente tal. Hay algunos elementos que se profundizan, pero el cuerpo general que orienta tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo, etcétera, está en la ley de garantías. Desafortunadamente, y esa es una opinión mía, desafortunadamente en algunos casos está en términos de mención, no necesariamente de operacionalización, ¿verdad? De cómo ese principio se expresa realmente en las normas, etc. Entonces yo creo que eso lo hemos estado más que resolviendo por el lado de la armonización, porque el cuerpo de principios está establecido, lo hemos estado resolviendo más, sí, más con orientaciones técnicas que operacionalizan esos principios en términos concretos. O sea, cuando uno dice interés superior del niño, que está, digamos,
es un término que está a lo largo de toda la ley de garantía, cómo se expresa en términos concretos el interés superior del niño en una audiencia, cómo se operacionaliza en términos concretos en una intervención familiar. Hemos estado haciendo eso sobre la base digamos, de las reglas técnicas de los programas, de las orientaciones técnicas, más que a nivel, digamos, de la ley. Y eso hasta aquí está relativamente funcionando, digamos. Lo del trabajo, digamos, en equipo, nosotros lo que también hicimos en el Senado y esperamos que acá se pueda hacer igual, es generar un grupo de trabajo con los asesores de los parlamentarios y las parlamentarias y poder ir revisando con antelación nuevas indicaciones o elementos que estén presentes de manera de facilitar la discusión. Así que estamos más que contentos de poder, ya está convocado para el viernes. Muy bien. Entonces la idea es en el fondo avanzar con la misma metodología que nos ha resultado bastante productiva, digamos, en términos de eso. Respecto de la fiscalización, nosotros, yo tengo problemas con la palabra fiscalización si es que no tiene, digamos, capacidad sancionatoria, porque uno dice yo fiscalizo, pero en realidad, y eso es lo que nos pasa con la palabra fiscalización en esta ley, ¿cierto? Para la subsecretaría me refiero, nosotros tenemos una posibilidad de fiscalizar, de acuerdo dice la ley, pero no tenemos necesariamente ninguna posibilidad de sancionar. Eso lo hace en la práctica el servicio cuando se trata de esos programas. Por lo tanto, nosotros estamos más en la línea de poder fortalecer la supervisión, más que la fiscalización propiamente tal en no somos un organismo con nivel fiscalizador tampoco. Entonces, por más que queramos, no tenemos la capacidad jurídica de poder fiscalizar con todos los elementos que están. La fiscalización a las OCAs, a los organismos colaboradores, la idea, diputada, es hoy día nosotros supervisamos todos los programas y todas las modalidades de atención por administración directa. O sea, nosotros supervisamos todos los centros, digamos, de cuidado, digamos, las residencias de administración directa. Supervisamos el programa Familias de Acogida de administración directa. Ocasionalmente hemos estado supervisando por una línea que se llama supervisión de emergencia. Hemos estado supervisando algunas situaciones que ocurren en modalidades de organismos colaboradores. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer ahí es hacer recomendaciones y sugerencias porque eso le corresponde al servicio. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que nosotros no queremos suplantar la tarea que tiene el servicio de supervisar lo que hacen las OCA, porque el servicio supervisa los recursos y también supervisa las intervenciones. Sin embargo, nosotros queremos, y eso es lo que está puesto acá, tener la capacidad de también supervisar a los organismos colaboradores en que nuestras recomendaciones sean con posibilidad de seguirlas y con posibilidad, ¿verdad?, no solo de orientar, sino que formalmente hacer una fiscalización. Hoy día, si nosotros queremos ir a una supervisión de emergencia, a una OCA, nosotros tenemos que de alguna manera avisarle y pedirle permiso al servicio para hacer eso. ¿Me explico? Porque no tenemos la relación directa. Entonces, eso se va a arreglar, debiera arreglarse por esta vía, ¿ya? Los organismos coadyuvantes, efectivamente, no se les entrega financiamiento. Nosotros pensamos que es indispensable que esos organismos que están a cargo de niños, muchas veces los niños son derivados ahí directamente desde los tribunales. Alguien tiene que mirar qué es lo que está pasando ahí. O sea, no porque no se les entreguen recursos, no se va a ver. Nosotros hemos hecho algunas supervisiones, pero ya cuando las cosas están con hechos consumados. O sea, en el fondo queda algún problema enorme, pasa una cosa terrible con un niño, está en un organismo coadyuvante, nos avisan y nosotros nos apersonamos y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ese es ex post, o sea, ya pasó el problema. Y estos organismos debieran tener, no tienen la tuición del servicio porque no le pasan recursos del servicio, pero nosotros podríamos tener la tuición por nuestro rol de supervisión, digamos, de aquellas materias que se relacionan con niños, de por lo menos cada cierto tiempo mirar qué es lo que está pasando,
ver de qué se trata, etc. Esa es un poco la idea. No sé si habría que mirar cuánto se puede fortalecer más ese rol de supervisión en caso de los coadyuvantes. Podría ser algo, Presidenta, que podría plantearse en el proceso de discusión acá, si es que se le quiere dar una fortaleza mayor en el caso de los organismos coadyuvantes a esta, digamos, capacidad resolutiva o, en fin, habría que pensarlo. Por ahora, lo que hicimos hasta acá es en el fondo decir, por favor, no dejemos fuera a estos organismos que no son muchos, tampoco es que tengan tantos niños, pero tienen niños derivados de los tribunales. No puede ser que nadie vea qué es lo que está pasando en ese lugar. O sea, hay que verlo, ojalá sea fantástico, pero hay que verlo igual. O sea, y eso es el problema esa es la situación que nosotros estamos teniendo. Entonces, eh, me parece importante plantearlo. Veremos si se puede fortalecer algo, pero creo que no los podemos dejar afuera y quedaron completamente afuera porque prestan servicio, pero no se acreditan. Y como no se acreditan, no reciben recursos, pero siguen prestando los servicios. Entonces, es como un terreno de nadie que es bien complicado. Respecto de la información, nosotros, a ver, el sistema de garantía establece la creación de un sistema integrado de información de niñez, de infancia, que nosotros lo tenemos. De hecho, las oficinas locales de la niñez, cuando ingresan el RUT de un niño, el nombre de un niño, pueden ver toda la trayectoria de ese niño, todo lo que sabemos de ese niño. Eso ya está funcionando, está operando. Y sí podríamos, sí, o sea, también hay digamos, se incorporaron algunos elementos y en las próximas indicaciones van a haber algunos elementos para fortalecer la interoperabilidad de los sistemas Nosotros estamos trabajando, no por esto, pero solamente para ponerlo sobre la mesa, estamos trabajando desde el año pasado una cosa que se llama Sistema de Prevención de Violencia Letal por el asunto de los homicidios de niños, que desafortunadamente siguen ocurriendo. Nosotros estamos haciendo un trabajo preventivo, recibimos casos todo el tiempo, y ahí también hemos fortalecido un sistema de información que nos permite que cada vez que llega una situación de este tipo, uno puede reconstituir en el fondo la historia vital de ese niño con datos administrativos. Y eso ha estado funcionando bastante bien. Respecto de los consejos regionales, Presidenta, los consejos regionales de niños son consejos consultivos y por lo tanto nosotros quisiéramos que las obligaciones que se tienen con los consejos consultivos comunales, que en el fondo los alcaldes los tienen que recibir 2 veces al año, tienen que participar de la toma de decisiones de algunas políticas, que también está a nivel nacional, esto ocurra a nivel regional, porque en los hechos nosotros tenemos consejos regionales hoy día, pero por la vía reglamentaria. Entonces, como que legalmente existen los comunales y el nacional, pero solamente por vía reglamentaria existe el regional. Y los consejos regionales, y me encantaría en algún minuto tener la posibilidad de contarles lo que está pasando con la participación infantil, porque es completamente alucinante. O sea, es impresionante lo que está pasando, el impacto que está teniendo en las propias autoridades locales, el que los niños vayan al consejo, presenten sus propuestas, organicen sus soluciones, está moviendo el piso bastante, diría yo. Entonces, la idea es darle al consejo regional ese carácter, de manera que pueda interactuar con los CEREMI, con el gobierno regional, lo mismo que se hace a nivel local. Esa es la idea de formalizar en los consejos regionales, pero en la ley de garantía tiene carácter consultivo. En los hechos, están participando más que solo por consulta, están avanzando al nivel de incidencia, bien importante. Pero no creo que sea necesario cambiar eso, pero sí hacer que los consejos regionales existan formalmente y no sean como algo que está haciéndose ahí como entre medio. Entonces, esa es un poco la idea. Diputado Beltrán, cuando quiera podemos conversar del caso La Araucanía. Gracias. El registro. Existe un registro de incompatibilidades, pero son incompatibilidades respecto de, digamos, de sanciones que han tenido las personas por abuso sexual, por acoso, etcétera, etcétera. No tenemos necesariamente un registro, no está previsto un registro de personas que se mueven de una institución a la otra. Podríamos pensar en asignar, no sé si un registro, pero poder asignar la tarea a alguien que mantenga al día esa información y esa información sea obligatoriamente consultada.
y no voluntariamente consultados. Lo que está previsto aquí es la prohibición de, pero a lo mejor podemos fortalecerlo diciendo de que no sé, el servicio tiene que llevar un registro actualizado o una, no te cuide, algo actualizado respecto de la, que no necesariamente son los 5 años como planteaba la diputada, que son los 5 años de incompatibilidad en términos de cargos públicos. Aquí se trata de que haya un tiempo razonable entre que una persona sancionada del servicio pueda volver a trabajar en otro lado cuando se trata de niños. Esa es un poco la idea. La subsecretaria. Diputada Mix, vamos a votar, pero tiene 1 minuto porque estamos a votar. Ahí sí. Sí, lo que pasa es que me quedó la duda, ¿por qué en el Senado, o a lo mejor no existe esa disposición a incorporar los procedimientos sancionatorios? O sea, lo digo como pensando una indicación. Si es un problema actual que ustedes no pueden sancionar y es viable, razonable, requerible, esperable de que ustedes puedan sancionar, ¿es posible que nosotros podamos incorporar una indicación en esa línea? ¿Por qué no se hizo en el Senado? Por eso me quedó la duda. Ya. No, súper breve, Presidenta. Lo que hicimos en el Senado fue ordenar el procedimiento, las sanciones y a quién le corresponde sancionar, y ordenamos de forma súper detallada el tipo de infracciones que pueden existir, leves, graves, gravísimas, y a quién le correspondía, y ordenamos un poco todo ese procedimiento en la ley que hoy día estaba muy disperso. Entonces eso sí estaría considerado. Y respecto al rol de la subsecretaría, también explicitamos claramente qué rol le compete, cuáles son las atribuciones, cuáles son los deberes que existen para con la subsecretaría, cuáles son los deberes que existen de la subsecretaría para con... no, sanciona el servicio en relación con las OCA, y respecto de el servicio y la subsecretaría, ahí existe una relación de supervigilancia, que es un poco como funciona en general la relación entre el Ejecutivo y los servicios relacionados. Gracias, Fernando. Gracias, subsecretaria. Habiéndose cumplido el debate, vamos a someter a votación la idea de legislar el proyecto de ley de armonización. Lo hacemos, secretario, por la vía de telemática, esto del computador. Hay que usar el sistema colegas. Sí, por favor. Ay, estaba haciendo la de digital acá. Estaba como touch. Es que estoy todo el rato con el touch, entonces pensé que era touch también. Ya. Ya. No, falta la diputada Delgado. Ah. Votación. 8 a favor, no hay votos en contra ni abstención. Está aprobado por unanimidad la idea de legislar. Muy bien. Gracias, subsecretaria, Fernando, bueno, a quienes la acompañan en su equipo, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.